En nuestro recorrido a través del proceso de encapsulación de datos, hemos llegado hasta la parte más crítica de este proceso y es dónde sucede exactamente el envío de nuestra información a través de una red. Estoy hablando de la capa física. En esta sesión vamos a revisar los componentes y conceptos más elementales de esta capa. Vamos a ver cómo funciona, también cuáles son los tipos de medios de transmisión más común y algunos estándares después de capa física al final. En nuestro recorrido que iniciamos hace algún tiempo con el proceso de encapsulación, desde que una aplicación, por ejemplo un web browser, generó datos, luego esos datos se fueron enviando capa a capa hacia abajo, fueron encapsulados en una trama específica en el medio, en la capa de enlace de datos, y en este preciso momento lo que hemos alcanzado es el punto donde estos datos se envían. La PDU de esta capa, ustedes tal vez ya la recuerdan. Aquí hablamos únicamente de bits. Todos los datos generados en la capa de aplicación, bien digo, más el encabezado de transporte, más el encabezado IP, puestos dentro de una trama en la capa 2, son ahora expresados en bits. Son convertidos en una secuencia de números binarios para poder ser transmitidos por la red. ¿Cómo sucede eso realmente? Si tenemos dos máquinas en red, nuestro stack o nuestra pila de protocolos, por ejemplo TCP/IP, en algún momento nos va a conectar con una interfaz física. Esa interfaz física puede ser una interfaz de fibra óptica, puede ser una interfaz inalámbrica o una interfaz cableada. Probablemente este último sea el caso más frecuente que nosotros tengamos. Y en el otro extremo, el otro stack recibe los datos. Ahora, cuando se van a enviar en la capa física estos datos, en realidad lo que se está enviando, como bien ven arriba ustedes, es una secuencia de bits de ceros y unos. Pero si nosotros pasamos esto al mundo electrónico, al mundo de la física realmente, lo que sucede es que dentro de un determinado medio de transmisión se están enviando pulsos de 5 volts o de también menos voltaje en algunos casos, ¿sí? Las variaciones de esos voltajes son interpretadas como valores binarios. Por ejemplo, de esta manera yo estoy especificando muy burdamente de cómo sucede este proceso, porque la verdad es que existen distintos tipos de codificación para poder interpretar los valores numéricos. Básicamente tenemos que las tarjetas de red transmiten 5 volts, ¿cierto?, en el tiempo, y podemos decir que cuando hay un bit, esos 5 volts se manifiestan. Acá tenemos un bit y la ausencia de esos 5 volts puede ser interpretada como un 0. En estricto rigor no es eso lo que sucede, porque eso sería muy complejo de calcular para las máquinas y poder sincronizar la transmisión de bits. Y en la capa física sucede principalmente las codificaciones. Las codificaciones son técnicas que se utilizan para poder interpretar de mejor manera el envío y recepción de estos datos. Y hoy en día una de las más comunes recibe el nombre de Manchester o codificación Manchester diferencial también, ¿sí? No es materia de este curso entrar en la especificación de cómo operan estas codificaciones, pero si a ustedes les interesa ahondar más en los procesos físicos ya mucho más cercanos a la electrónica, de cómo sucede la transmisión de datos, pueden partir investigando el proceso de codificación. Bien, bueno, para realizar este proceso existen distintas interfaces
Y acá tienen algunas de las interfaces más comunes que utilizamos hoy en redes. En primer lugar tenemos una interfaz de cobre, o voy a escribir en inglés porque los exámenes siempre aparecen en inglés. Una interfaz de cobre para nosotros viene a ser una interfaz que funciona bajo Ethernet en la capa 2. ¿Sí? Ethernet. En este caso se trata de un dispositivo PCI, que ya es bastante antiguo. Hoy en día hay otros que son más modernos, pero la idea es que realmente aquí se envía datos por cobre. También una interfaz muy similar es la que tenemos aquí en una wireless LAN o una red LAN inalámbrica, donde las secuencias de 0 y 1 son traducidas a ondas de radio. Algunos elementos que encontramos en la capa física son, por ejemplo, cables, estos cables UTP. También encontramos conectores, como los que aparecen ahí, conectores RJ45 y jumpers de fibra óptica, si es que lo que estamos utilizando para transmitir es justamente fibra. Cada vez se ha hecho más popular la fibra óptica en el mundo, o sea, los costos se han bajado con respecto a hace algunos años atrás, que era muy caro. Hoy en día es cada vez más barato, por lo tanto se han desarrollado algunos conceptos y algunos protocolos también como Fiber to the Home, que permite hoy en día llegar con fibra óptica a la casa y ofrecer anchos de banda mucho mayor que los que habían hace 5 o 10 años atrás. Todo eso tiene que ver exactamente con la evolución de la capa física. Uno de los elementos que nosotros más utilizamos en redes son los cables de red. Y cables de red existen muchos tipos de cables, pero para nuestro objetivo, que es entender cómo operan las redes de datos tradicionales, lo que vamos a hacer es enfocarnos principalmente en dos tipos. Tenemos los cables UTP y los cables STP. UTP recibe su nombre del inglés Unshielded Twisted Pair, o par trenzado sin blindar, sin blindaje, y el cable STP es el par trenzado blindado. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ustedes pueden ver que el cable STP lleva un cobertor de algún material que permite reducir la interferencia electromagnética. ¿Por qué los cables son trenzados? Básicamente los estudios y las investigaciones en el campo de transmisión de datos han llevado en los últimos años a descubrir que al unir estos cables en trenzas de esta manera se reducen considerablemente algunos fenómenos que afectan la transmisión. Fenómenos físicos como por ejemplo la inducción eléctrica, o el ruido provocado también por algún tipo de interferencia externa. Incluso, bueno, estos son conectores de cobre, ¿cierto? Al tener los conectores de cobre muy cerca unos de otros, también existe el riesgo de que exista una pequeña inducción entre ellos, y el trenzado realmente minimiza, si no es que elimina, pero minimiza bastante el efecto de inducción, lo cual puede ser perjudicial para una transmisión de datos adecuada. En el caso de los cables STP o los cables blindados, lo que sucede es que también se utilizan conectores de red blindados. Entonces, estos cables se hacen ideales para algunos lugares donde hay alta fuentes de contaminación electromagnética, como puede ser tal vez un área industrial donde hayan motores o algún tipo de campo electromagnético bastante más fuerte. Se recomienda utilizar cableado STP. ¿Bien? Existen otros tipos de cables también, pero principalmente nosotros tenemos estos dos. Así que recuerden cuál es la diferencia. También tenemos que dedicarnos un par de segundos a explicar esto. Una de las competencias más básicas y fundamentales de cualquier persona que trabaje en redes es que sepa hacer un cable de red. Eso que suena tan simple a veces puede ser un poco complicado porque se ocupan algunas normas que ustedes tienen que conocer bien.
Naturalmente que en su examen de certificación nadie les va a medir que ustedes sepan hacer un cable o no, sino que puede haber algunas preguntas que vayan más orientadas a la lógica y la estructura del cableado convencional. Por lo tanto, veamos algunos de los componentes de esta parte. En primer lugar, tenemos que saber claramente que existen dos normas para realizar cables de red. Una que se llama 568B y la otra que es 568A. La diferencia entre ambas es que los cables que vienen dentro de un cable UTP, los pines, tienen un pequeño código de color, ¿sí? Donde tenemos principalmente el blanco naranja, naranja, blanco verde, el color azul, blanco azul, luego el verde, blanco marrón y marrón, para la norma 568B. Y para la norma 568A los colores se invierten, ¿ya? Entonces, una de las primeras preguntas que a nosotros nos van a hacer es ¿cuáles son los pines que se invierten? Y para saber eso, más conviene saber primero cuáles son los que no se invierten, los que se mantienen iguales. Podemos ver que el pin número 4 se mantiene intacto en ambas normas. Podemos ver que el pin número, en este caso 8, también se mantiene intacto. El 7 también se mantiene intacto, ¿sí? Y el 5. Entonces, el 4, el 5, el 7 y el 8 no se modifican. Respetan la misma norma. Y los que se van a cambiar son el 1 por el 3. Aquí está. En una norma está el blanco naranja en la posición 1 y en la otra está en la posición 3. El 2 por el 6. Bien. Luego, eso es todo, porque también se ocupa el 3 por el 1 y el 6 por el 2. Bien. Así que 1, aquí está el color blanco que venía aquí, o el blanco naranja, se cambia por el 3 y el 2 por el 6. Recuerden esta combinación porque les puede ayudar bastante en un examen de certificación cuando les pidan identificar los cables o los pines que se modifican que se utilizan para hacer las distintas normas. ¿Por qué existen estas dos normas? La verdad es que existen dos tipos de cableado. Uno que se llama cable directo o straight through, un nombre un poco complicado en inglés, pero straight through, que es un cable directo, y el otro que es un cable cruzado que se llama crossover. El cable directo es aquel que en los dos extremos del cable tiene la misma norma, ya sea B y B o bien A y A. ¿Cuál de las dos conviene utilizar? Son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia entre ambas. Hay gente que prefiere utilizar la norma B y otra que prefiere utilizar la norma A. La verdad es que no hay ninguna diferencia entre usar una u otra, pero sí la diferencia está cuando se tiene que hacer un cable cruzado, porque en ese caso uno de los extremos tiene que tener la norma A y el otro de los extremos tiene que tener la norma B, ¿sí? Y esto resulta en un cable cruzado. ¿Para qué se utilizan los cables cruzados? Acá hay una pequeña norma que ustedes pueden recordar. Cuando se conectan dispositivos iguales, utilizamos un cable cruzado. Es decir, cuando ustedes tienen un switch y quieren comunicar directo con un switch, ocupan un cable cruzado. Cuando tienen un PC y necesitan conectar un cable de red directo a otro PC, utilizan un cable cruzado. Cuando tienen un router con otro router, también se utiliza un cable cruzado. Incluso cuando tienen un router y conectan directamente un PC sin pasar por un switch, también se utiliza el cable cruzado porque ambos dispositivos utilizan una tarjeta de red similar. Y el cable directo se utiliza cuando los conectores o los dispositivos son distintos. Por ejemplo, un switch con un PC. ¿Sí? Esa es la norma básica, la norma fundamental
y la regla de oro que uno siempre ha aprendido. Hoy en día los dispositivos, los computadores y los demás componentes de las redes ya son capaces de autodetectar la configuración del cable a través de una técnica que se llama Media Detection Interface, ¿sí? Y que normalmente también se conoce como MDIX y viene activado en la mayoría de los equipos. Así es que no hay gran diferencia en la práctica si uno conecta un cable cruzado con un cable directo. Lo más probable es que automáticamente la máquina detecte y invierta la configuración electrónica de los pines internamente. Pero para el examen de certificación sí ustedes tienen que saber esto, porque en ese caso no hay ningún MDIX que los ayude. Cuando tenemos que mirar el color de los pines, bueno, aquí está la figura, ¿cierto? La patita que tienen los conectores se mira hacia abajo y se cuenta el pin desde la izquierda hacia la derecha del 1 al 8. Y naturalmente que para hacer estos cables necesitamos una herramienta especial, que aquí dibujé una, o más bien copié y pegué una, que permite hacer conectores de tipo RJ45 para red y RJ11 para telefonía, que son un poquito más pequeños. Esta herramienta recibe varios nombres, yo nunca he podido saber exactamente cuál es el nombre que recibe. En inglés se denomina Crimping Tool. Tal vez en su país le dicen de algún otro modo, crimpadora o algo similar. La idea es que esta herramienta presiona estos pines de aquí, los presiona y muerde el cable finalmente que hace el contacto eléctrico. ¿Ok? Así que la verdad es que son cosas bastante simples, bastante habituales, pero yo les recomiendo a ustedes experimentar con estos cables si es que no los han hecho nunca. Pueden conseguirse en alguna electrónica o con algún amigo que trabaje en esto. Es muy sencillo practicar y también es muy útil. Hagan sus cables, conéctenlos a un switch y háganlos funcionar para ver si es que realmente les quedaron bien. O también pueden ocupar los testers, probadores de cables, que tampoco son muy caros hoy en día. Aparte del medio de transmisión de cobre, nosotros utilizamos con mayor frecuencia la fibra óptica. La fibra óptica estaba hasta hace algún tiempo reservada para enlaces bastante especiales, para data centers y sistemas de telecomunicaciones avanzados, pero hoy en día ya llegamos a la casa con la fibra y cada vez los costos han ido bajando. Principalmente tenemos dos tipos de fibra óptica. Bien, la fibra denominada multimodo y la fibra monomodo. La fibra multimodo principalmente opera con transmisión mediante LED y la fibra monomodo principalmente funciona utilizando un láser. Se le denomina multimodo porque cuando se ejecuta la transmisión a través de LED, realmente esta fibra en el centro, aquí, tiene un núcleo, un pequeño, lo que podemos llamar un core de fibra, porque el revestimiento externo puede ser de otros materiales como plástico o algo que los proteja, pero el núcleo de la fibra multimodo es mucho más amplio que el núcleo de la fibra monomodo, que es bastante más pequeño en diámetro, ¿cierto? Estamos hablando de micrómetros tal vez. Entonces, al multimodo, al ser más grande el tamaño, el grosor del vidrio, lo que resulta es que la luz dentro recorre múltiples trayectorias para poder llegar a destino, ¿sí? Va rebotando dentro de este medio hasta crear múltiples modos, múltiples trayectorias. Y como la fibra monomodo tiene un centro mucho más compacto, en realidad el haz de luz pareciera ser prácticamente uno. Por eso se le denomina monomodo. De modo muy general podemos decir que la fibra monomodo se usa preferentemente en largas distancias, porque igual es un poco más cara,
Y la fibra multimodo se utiliza para conexiones domésticas o enlaces de poca capacidad. ¿Bien? ¿Cuándo podemos utilizar fibra óptica respecto al cable? Hay dos posibilidades que se ocupan con mayor frecuencia. En un ambiente muy contaminado con radiaciones electromagnéticas y campos magnéticos fuertes, como por ejemplo una red industrial, los cables de red de cobre pueden sufrir algún tipo de inducción o algún problema eléctrico. En ese caso conviene trabajar con fibra óptica porque la fibra óptica es absolutamente inmune al ruido, ya que no trabaja directamente con electricidad, sino trabaja con pulsos de luz. Por lo tanto, si existe un medio bastante congestionado en cuanto a campos magnéticos, la fibra óptica es la solución ideal porque no sufre ningún tipo de pérdida por este concepto, ¿sí? Y la otra posibilidad de utilizar fibra óptica es para realizar conexiones a muy larga distancia. Hoy en día todos los países del mundo están unidos por fibra óptica y eso es súper sencillo de buscar en internet. Podemos buscar Optic Fiber World Map o el mapa mundial de fibra óptica, e incluso hay unos sitios web que muestran esta información en vivo. Voy a abrir un par aquí para mostrarles, y también algunas imágenes de la fibra óptica. Aquí podemos ver un mapa un poco más claro ya. Voy a abrir aquí esto, denme un segundo que me acompañe la internet. Aquí está. Este es un mapa bastante general de cómo está hoy en día la distribución del cableado de fibra óptica submarina en el mundo. Estas líneas que ustedes ven de color rojo son los cables de fibra que van por el fondo del océano y conectan los distintos continentes. Bien, obviamente entre Europa y Estados Unidos, y también entre Estados Unidos, Norteamérica y Asia hay bastante más conexiones que con el resto del mundo. Nosotros en Latinoamérica todavía estamos en desarrollo y existen algunos proyectos para conectar directamente la fibra desde Europa a Sudamérica, ¿sí? Así es que eso podría agilizar bastante el uso de los servicios de internet para nosotros, pero todavía está en proceso. Aquí tienen otra, este es un mapa un poco más dinámico, me parece. Claro, aquí ustedes pueden hacer zoom exactamente en los cables de fibra y pueden identificar su país, dónde están los puntos de conexión. Podemos ver aquí que hay distintos, ¿sí?, para unir toda la fibra óptica del mundo, y en realidad aquí también hay otro un poquito más avanzado, más bonito de cómo está construido. Esto lo podemos observar de manera muy simple. Si ustedes hacen un trace route, pueden identificar cuál es la ruta que toman los paquetes a través de internet. Voy a tratar de yo hacerlo desde acá. Trace route, si es que mi máquina tiene eso. Voy a enviar una traza simplemente a algún sitio web, nick.cl. Yo en este momento estoy aquí está, les voy a mostrar la información inmediatamente cuando cargue. Algunas veces se demora bastante porque tiene que realizar la consulta del inverso DNS. Algunos servidores también tienen bloqueado la opción de responder los traceroute, así que esto es un poco algo de suerte. Pero en este minuto yo estoy en... Bueno, se me cayó un poco esto aquí. Yo estoy en alguna ciudad de por acá, muy cerca de Frankfurt, en Alemania. Y para yo llegar a Chile, nick.cl, no tengo ninguna posibilidad de llegar de forma directa porque hoy en día esa fibra no existe. Entonces me tengo que ir por Norteamérica, y eso es lo que nosotros estamos viendo en la traza que estamos viendo aquí. ¿Ven? Estas direcciones corresponden aquí a mi proveedor de internet, y en algún punto saltó ya a Atlanta en Estados Unidos, y Atlanta pasó a Chile. Ustedes pueden experimentar con el traceroute. En Windows la herramienta se llama Tracert, así, Tracert, para que puedan revisar por dónde viajan sus paquetes a través de la fibra óptica mundial. Bien.
Así que principalmente esa fibra óptica submarina se utiliza en la forma de fibra monomodo. Para trabajar con fibra en una red de datos tenemos distintas interfaces, principalmente algunos switches. Aquí tenemos un switch Cisco, algunos switches que incluso no solamente Cisco, sino de distintas marcas, traen algún componente que se llama SFP o Small Form Factor Pluggables, que son estos componentes de aquí, estos dispositivos, que permiten conectar. De hecho, voy a corregir, ese es el SFP, los que aparecen aquí. Este es solamente el casquete para conectar los módulos. Estos módulos de aquí permiten conectar directamente la fibra óptica al switch, ¿sí? Esto se conecta y los cables llegan directamente ahí y el switch lo trata como una interfaz más. Si es que el switch no soporta los SFP, entonces podemos conectar nuestra fibra a un dispositivo, a un conversor de medios que también recibe el nombre de transceiver, y en este caso estos jumpers de fibra irían aquí, ¿sí? Uno para transmisión, como dice acá, y otro para recepción. No sé si alcanzan a ver ahí, pero dice transmisión y recepción. Y en estos cables se utiliza Ethernet o un cable UTP para convertir de medio de luz a medio electrónico. Acá hay un elemento que quiero tocar antes de terminar este capítulo, que también conviene saber o tener alguna noción importante de esto, y estoy hablando de los estándares de la capa física. En capa física existen muchos estándares creados por el IEEE, pero para el caso de las redes tenemos que recordar algunos que son súper importantes. El estándar 802.3 es el básico, ¿sí?, a nivel de capa 2, y cada uno de estos estándares han sido modificados para agregar algunos componentes nuevos. 802.3 es un estándar de capa 2, aquí están todos los estándares de capa 2, y en la capa 1 el estándar que rige se llama 10 base 5, por ejemplo. Luego tenemos 10 base 2, 10 base T, 100 base TX, 1000 base SX, etc. Entonces, si nosotros sacamos esto un poquito aquí, 10 base 5, todo este estándar, la numeración, la nomenclatura del estándar de capa 1 está dividido en tres cosas. Un número al principio que identifica cuál es el ancho de banda que ofrece ese estándar. Luego, en el medio tenemos el tipo de modulación, que esto en realidad es banda base, siempre va a ser banda base, y finalmente un número de referencia para diferenciar o caracterizar exactamente el estándar al cual nos estamos refiriendo. Aquí tiene un 5 porque hace referencia a que ese tipo de cable llegaba a los 500 metros, ¿sí? Luego tenemos el 10 base 2 que llegaba alrededor de los 200 metros, ¿sí?, exactamente 185, por eso le pusieron 10 base 2. Ambos estándares funcionaban a 10 megabits por segundo y utilizaban cable coaxial. Estamos hablando del año 1993 a 1998. Luego, también se empezó a hacer más masivo el uso de los cables UTP para cobre, y se empezaron a crear los estándares, por ejemplo, el estándar 10 base T, que permite en este caso 10 megabits por segundo, y la T hace referencia a Twisted Pair o par trenzado, ¿sí? Luego salió 10 base FL, que permitía en este caso la fibra, por eso la F. Todos esos estándares operaban a 10 megabits por segundo. Luego se mejoró el estándar de capa física y pasamos a 100 base TX. 100 base TX permitía 100 megabits por segundo, definidos en el estándar 802.31 de capa 2, y esos 100 megabits por segundo eran alcanzables a través de un cable UTP de 100 metros de longitud.
Y así han ido evolucionando los protocolos de capa física, los estándares de capa física también, para ofrecer, por ejemplo, hoy en día 1000 base T, una tarjeta de red común y corriente, es capaz de ofrecer 1 gigabit por segundo con un mismo cable UTP de 100 metros, quiero decir. No han habido varias variaciones entre ambos casos, desde 1995 hasta 1999, donde salió este estándar. Y sin embargo, se sigue manteniendo los 100 metros como tope para lograr la velocidad que ofrece el estándar. Hay gente que dice que se puede conectar a 200 metros, sí, la verdad es que se puede, pero ya a partir del metro 101 el estándar no es responsable de las pérdidas que puedan existir. Sí se responsabiliza hasta los 100 metros. Y luego pueden ustedes ver aquí que todo esto de velocidades mayores, ya de 10 gigabits por segundo, la mayoría opera bajo fibra, y también tenemos algunos intentos bastante más nuevos de enviar 10 gigabits por segundo por cable. Esto que tienen aquí son los estándares de capa física. Ustedes no tienen que aprendérselos todos, pero sí tienen que aprender a interpretar de algún modo la información que aparece aquí. Por ejemplo, la S y la L hace referencia a short y large o corto y largo alcance con fibra óptica. Bien. Algunas cosas importantes también como TX de Twisted Pair o 10 base 5, como les comentaba, que en realidad se referencia a 500 metros. Respecto a la capa física, nosotros como networkers no tenemos que ir más allá. Eso ya corresponde a otras disciplinas del área más cercana a la electrónica, y para poder transmitir datos dejamos a nuestros amigos de la capa física ahí. Nosotros volveremos a retomar lo que sucede en las capas superiores, principalmente en la parte de la conmutación LAN y el reenvío de datos a nivel IP. Espero que en esta sesión hayan aprendido algo y les haya servido para aclarar algunos conceptos. Yo me despido de ustedes y les agradezco por el tiempo.